Ya estamos. ¿Estamos ya en vivo? Corto, sí. Bueno, Hola. está saliendo, está saliendo. Vale, avísame. En vivo. Vale, estamos ya en vivo. Bueno, primero de todo, disculpar a todos los lectores y lectoras de Izquierda Diario. Son cosas que pasan en estos tiempos de cuarentena. Estamos usando todos más de lo normal los streaming, los vídeos, los lives, y hoy o se ha saturado la red o no sabemos muy bien por qué, o ha habido algún boicot de parte de Donald Trump o de alguien, pero se nos ha caído por completo la conexión del directo de Facebook a las 6 de la tarde, exactamente a la hora que teníamos que empezar. Estábamos con Juan, a punto de comenzar esta entrevista, esta conversación, y se nos ha caído por completo. Así que ahora voy a conectar con los amigos y amigas que nos están siguiendo desde Instagram, que estaban todos a la hora ahí esperando, y los hemos dejado 20 minutos viendo cómo intentábamos resolver estos problemas técnicos. Pero bueno, ahora ya vamos a esperar a que se... Sí, Instagram ya lo tengo, ahí, falta, ahora se empieza a conectar, y cuando se conecte nuestros compañeros y compañeras de Let's Voice, les invito y así, hola, buenos días, hola, buenas tardes, perdón, a todos los amigos y amigas de Instagram que estáis entrando de nuevo. Vamos ahora enseguida a conectar ya con Tri Kwon, con Tre Kwon, perdonad, te cambio el nombre todo el tiempo, discúlpame. Darles, y vosotros tres, si podéis, ahí al Instagram a seguir el live de Izquierda Diario, así os puedo invitar. A ver. Sí, sí, está esperando a que ustedes acepten, creo. Sí, ahora, nosotros ya estamos en live. Tenéis que buscar el live nuestro y verlo como una persona más, y entonces así yo os puedo invitar. Ah, bueno, ¿me estás viendo en live? ¿Mm? Igual. Todavía no. O invitarme vosotros, o enviarme una invitación si es más fácil. Bueno, antes teníamos problemas técnicos con Facebook, ahora nos los da Instagram, así que para estar en paz con las dos redes. En Facebook ya estamos, primero, bueno, saludar a todos los que nos estáis viendo ahora mismo desde Facebook, que os hemos hecho esperar un buen rato. Ha sido un problema. Aquí tenemos, ahí, muy bien. Ahora estamos llamando por Instagram para tener ya en las dos redes sociales, poder vernos los dos, ahí. Ahí, bien, bueno, cambiamos la cámara. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar a todos los amigos y amigas de Izquierda Diario, que se oye con eco. Bueno, pero no sé si se oye bien en el resto de sitios o se oye con eco, solo soy yo. Si hay un eco, puede ser que haya un eco porque tenemos... acá nos... Bueno, si queréis, lo que podéis hacer es quitarle el sonido al teléfono, y como vamos a hablar, me vais a oír perfectamente por... A ver, así. O si queréis unos casquitos como estos. Auriculares. A ver, hola. Sí, se oye todavía un poquito de eco. A ver, así. ¿Me oís bien? Sí, ahora no se oye eco. Bueno, perfecto. Prueba conseguida. Hoy hemos tenido un día técnicamente complicado. Bueno,
Buenas tardes a, como decía, a todas las amigas y amigos de Izquierda Diario. Este viernes volvemos a realizar una charla para analizar la crisis del coronavirus desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva anticapitalista y desde una perspectiva, una vez más, internacionalista. Hoy queríamos conversar en esta tarde con una de estas trabajadoras de primera línea, en este caso una enfermera, y una compañera también de nuestra red de diarios. Ella es también miembro del consejo editorial de Left Voice, que sería el diario en inglés de la red de diarios La Izquierda Diario. Y como digo, es una enfermera nada más y nada menos que en Nueva York, en el que se ha convertido en el nuevo epicentro, ¿no?, de esta crisis sociosanitaria mundial, ¿no? Estados Unidos en general y el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York en particular. Estamos hoy con ella. Buenas tardes, Tre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y le acompaña también Juan Cruz, que también es miembro del consejo editorial de Left Voice y que, bueno, nos va a ayudar un poco, si es necesario, con el tema del idioma, con el tema de las traducciones. Tre habla muy buen castellano, pero bueno, por si acaso siempre está bien tener una ayuda. Así que nada, vamos a comenzar. Bueno, recordar a todas las personas que veis esta charla que podéis enviar comentarios, preguntas, lo que queráis, tanto en Facebook como en Instagram, y que bueno, iremos viendo la manera de poder responderlas o de poder incluirlas, ¿no? Bueno, primero agradecerte que hayas sacado un tiempo, ¿no?, para poder conversar con nosotros en esta tarde, ¿no? Pero bueno, primero de todo te quería preguntar que nos dieras una visión, digamos, desde la primera línea, ¿no?, y en primera persona de cómo se está, cuál es la situación en estos días en Estados Unidos y en particular en donde te encuentras, ¿no?, en el estado de Nueva York. Aquí estamos viendo en los grandes medios, en la televisión, imágenes que, bueno, lamentablemente nos resultan bastante familiares, ¿no?, porque es algo que estamos todavía sufriendo en el Estado español, en Italia, en Europa, ¿no?, esas imágenes de hospitales colapsados, de los servicios funerarios, los tanatorios incluso, también colapsados. Pero bueno, nos gustaría que pudieras contarnos tú, ¿no?, desde primera línea, ¿no?, y de primera mano, ¿no?, cuál es la situación, ¿no?, cuál es hasta dónde llega la gravedad de esta crisis sanitaria en nada menos que en Nueva York, ¿no?, en la capital, digamos, del capitalismo mundial. Bueno, Salva, muchas gracias primero para invitarme y dándome Tenemos un eco. esa oportunidad. Baja el Por volumen. eso. Ahora soy yo. Perdón. Para charlar, porque es cierto que las medidas imperialistas y la crisis que estamos enfrentando extiende en todo el mundo y en el mismo tiempo nuestra respuesta como socialistas y revolucionarios en Italia, en España, en América Latina, tiene que ser también al nivel internacional. Entonces es un placer estar para charlar con ustedes. Sí, la situación acá, o sea, como ven en todos los medios, estamos en un estado de emergencia que llamó desde Cuomo y creo que ahora casi todos los estados están bajo órdenes de shelter in place, así que la gente tiene que estar en sus casas y no salir solo para hacer tareas esenciales, ir a los supermercados y a los trabajos esenciales, digamos. Pero la diferencia importante acá es que en comparación con otros países, como en Argentina, quizás en España también, la gente todavía sale, o sea, no hay prohibición de la movida afuera. En Brooklyn, donde vivo ahora, si salgo al mercado, veo bastante gente yendo al parque para correr, haciendo actividades bastante normales, ¿no? Ejercicios, yendo a comprar cosas. Las tiendas de liquor, de alcohol y vino y cerveza está todavía abierto, se considera esencial. Y ves que también están cerrados los bares, cafés, restaurantes, pero
no hay como multas, no están dando multas, no están llevando a la gente a la cárcel si están afuera sin tareas esenciales. Y vemos que también el diálogo del gobierno federal, que es Trump diciendo cada rato que tiene objetivos de abrir los mercados, de un retorno del statu quo. Así que una cierta narrativa de que eso va a pasar rápidamente y no queremos hacer temblar los mercados. En los hospitales en Nueva York, donde yo trabajo, la situación es totalmente caótica. La gente, los personales de salud están ahogada, estirada por el trabajo turno tras turno. Yo llegué de la guardia, estoy trabajando anoche y cuando hablo con mis compañeros de trabajo me dicen que están estresados, están haciendo lo que pueden para los pacientes, pero quedan sin los recursos necesarios. Sobre todo ahora una falta crítica de trabajadores de salud, porque hay un porcentaje importante de gente que está enfermo por la exposición al virus y por la razón de que no tuvimos el equipo protector, máscaras, trajes adecuados. Tuvimos que reusar 60, 80 horas, una máscara sola que debe ser usada una vez con un toque, o sea, una vez que entras la habitación en que está el paciente y cuando salís teníamos que ya echar esta máscara. Entonces, por eso hay una situación, dentro de una situación crónica de falta de personal. Con esta pandemia estamos en una situación mucho peor. Es una descripción que nos recuerda mucho, digo, a lo que estamos viendo aquí, esto que contabas de la falta de equipamientos de protección. Nosotros aquí en el diario recibimos, bueno, en nuestro diario y en general, se están escuchando infinidad de denuncias, sobre todo de quienes estáis así, ¿no? Quienes estáis en primera línea, las enfermeras, pero también incluso otros sectores, ¿no? Las personas que trabajan en residencias de personas mayores o que trabajan en la atención a domicilio, en general, mayoritariamente mujeres trabajadoras y en general en condiciones ya de por sí muy precarizadas que ahora con esta situación se agrava todavía más, ¿no? Te quería comentar también o preguntar que hemos leído que hay unos datos que nos parecían sorprendentes sobre cómo está golpeando en función de la clase social o del grupo social al que se pertenece la crisis sanitaria, ¿no? Cuando nos dicen que estamos ante un virus que no distingue de clases sociales, bueno, pues eso, por lo menos los datos, tanto en Estados Unidos como aquí en el Estado español, parecen desmentirlos totalmente, ¿no? Claro, la retórica de o sea, la clase burguesa, los políticos como acá Cuomo, de Blasio, Trump están saliendo como los que nos salvan, los que nos están guiando dentro de esta crisis, que estamos todos juntos al mismo lado en una guerra contra el virus. Esto borra totalmente la realidad de quiénes somos los más golpeados por la crisis, o sea, en términos de salud pública, de muertos y de los que estamos enfermos, pero también en términos de la the decline of economic stability, la precariedad. El empeoramiento de la estabilidad económica. Sí, con ahora casi 16 millones desempleados nuevamente, y hay, por ejemplo, hay estadísticas que está saliendo de Chicago, en que 50% hasta 70% de la gente
que está muriendo o hospitalizado por la coronavirus son gente afroamericana. Y como vemos, los trabajadores y la comunidad indocumentada, gente sin papeles, ya no tienen acceso a seguro médico. O sea, no es que tienen relaciones con médicos o cuidamiento, trato primario. Atención primaria. Atención primaria, claro. Entonces, la realidad es que en esa situación la gente está esperando hasta que están muy enfermos y con más riesgo de condiciones fatales o con miedo de hasta no quieren ir al hospital porque quedan con cuentas imposibles. Y, o sea, entonces, esto es un golpe muy fuerte a la clase trabajadora y los sectores oprimidos. Aquí encontraba el botón. No, también quería preguntarte, tú trabajas como enfermera, ¿no? En el Hospital Monte Sinaí, allí en Nueva York. Escuché varias entrevistas que te han hecho en medios, distintos medios de comunicación importantes, ¿no? Digamos, los grandes medios norteamericanos y de otros extranjeros, ¿no? Que te incorporaste recientemente porque de hecho tú suspendiste tu baja maternal para poder incorporarte al trabajo, ¿no? Tanto para estar, digamos, en la primera línea, ¿no? Como enfermera, pero también que una vez en el hospital has formado parte de esos, bueno, de movimientos interesantes de organización de los propios trabajadores sanitarios en contra de estas condiciones que estabas contando, ¿no? No sé si nos podrías contar un poco cuál está siendo esta experiencia. Sí, de repente con una ola nueva de acciones y organización de trabajadores independientes, también hay un interés y una simpatía a parte del público que es interesante a los trabajadores de la línea primera, frontline workers esenciales, primera línea. Pero puedo decir que esta entrevista ha sido la más difícil y importante. Difícil porque para mí no salen mucho las palabras en español y importante porque es parte de nuestro corriente internacional en que podemos articular nuestra política en una forma para mí más honesta y más clara. Sí, soy enfermera y trabajo en la terapia intensiva en el Hospital Mount Sinai, que es uno de los empleadores privados más grandes en el estado de Nueva York. Emplea más o menos 30 hasta 40 mil trabajadores. Y en mi hospital hay cerca de 3.400 enfermeros. Y el sindicato que tenemos para los enfermeros se llama la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York, NAISNA, en que soy una delegada elegida por mis compañeros de trabajo. Yo terminé mi licencia, la realidad es que no hay licencia garantizada por el Estado acá, es como particular, en una forma particular e individual. Cuánto puedes gastar tus ahorros hasta que tienes que volver a trabajar. Y nosotros con mi pareja calculamos 3, 4, 5 meses máximo en que puedo recuperar del parto y pasar tiempo con el bebé, con la bebé. Pero a 2 meses y medio más o menos broke out. Apareció el brote. Apareció, llegó en forma impactante la crisis coronavirus acá en los Estados Unidos y todos los días estaba escuchando por la parte de mis compañeros y por la televisión, pero también WhatsApp, los mensajes, llamadas del estrés en que están, de cómo están estirados, ahogados.
en que cada rato se estaba enfermando mis compañeros y quedaba el piso sin personal adecuado. Y pensaba que sería bueno volver y hacer un turno y ver, ¿no? Cómo puedo aguantar, cómo es la situación, cómo puedo echar la mano y estar para los pacientes, pero también estar para organizarnos, para enfrentar mejor la escasez y la negligencia de el gobierno y los ejecutivos y administración del hospital, sabiendo que no nos iban a dar lo que necesitamos sin una lucha coordinada. Entonces volví y estoy volviendo cuando podemos coordinar con la bebé. ¿Quién puede cuidar a la bebé mientras estoy trabajando? Y sí, después de una semana me junté con un comité de trabajadores de base, de delegados, que formamos un grupo desde el año pasado. Hubo un movimiento importante de enfermeros, como 10.000 enfermeros en la ciudad de Nueva York, en que exigimos una cantidad segura de enfermeros para cuidar a los pacientes. Se llama acá Nurse to Patient Ratio, razón o relación entre enfermeros y pacientes. Formamos un comité hace el año pasado y luchamos hasta contra la dirección del sindicato que al final acordó con los patrones un contrato de miseria, la verdad. Entonces, con estas mismas personas rejuntamos y decidimos organizar una acción, una protesta en frente del hospital nuestro, Mount Sinai. Lo que pasó es que propusimos este plan de acción con una declaración objetivo de conseguir equipamiento protector personal y para denunciar a la dirección del hospital y gobierno, pero nos rechazaron los del comité ejecutivo del sindicato. O sea, nos dijeron que somos muy elitistas por quejarnos de una situación cuando tenemos políticas mejores en el hospital que un hospital cerca, y nos dijeron en forma absurda que sí apoyamos acciones, pero no en frente de nuestro hospital. Así que estaban protegiendo los intereses de los patrones, no quería crear publicidad negativa contra el hospital porque estaban ya en negociación muy día a día con speed dial, llamando a los ejecutivos, los presidentes del hospital, para acordarse de mejoraciones en el hospital. Entonces, realmente colaborando con los patrones y no queriendo manchar, like stain. Sí, como arruinar la imagen. Entonces seguimos con la acción sin el apoyo de la dirección del sindicato y fuimos poco, pero creo que fuimos poderosos en ese momento porque señalamos la situación peligrosa y algo que comparten todos los enfermeros, trabajadores de salud, y no solo de salud, sino de Amazon, de supermercado, de agricultura, que no están recibiendo nada de protección. Entonces, eso fue recibido en una forma simpática o bienvenida por la parte del público y otros trabajadores. Entonces vimos que realmente la autoorganización de los trabajadores, con o sin, la mayoría del tiempo, sin el apoyo de la dirección formal de los sindicatos,
es algo que tenemos que movilizar para exigir y ganar, o sea, las medidas inmediatas, y también llevamos ahora la demanda de expropiación de los patrones del sector público y la reconversión de la industria para fabricar lo que necesitamos, máscaras, equipaje, o sea, equipamiento, equipos, medicamento, ventiladores, hasta crear más camas en el hospital y abordar, o sea, las necesidades sociales en vez de hacer más ganancias para las corporaciones. Mira, Tracy, te quería leer algunos mensajes que están llegando en las distintas redes, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, hay muchos mensajes que te están felicitando por tu valentía, por estar junto a las compañeras en el hospital. Me mandan también las mujeres trabajadoras siempre en primera fila. Ahí Carlos Gallego dice, un gran ejemplo de lucha de la compañera, excelente panorama nos está dando. Estela Escudero dice 3, sos un orgullo y te entiende perfectamente. Saludos desde la Patagonia Argentina, nos están viendo no solo desde el Estado español, sino desde otros muchos países de habla hispana en todo el mundo. Y bueno, a mí me parece impresionante lo que cuentas. Aquí uno de los vídeos de las entrevistas que te hicieron, donde explicabas gran parte de estas reivindicaciones, bueno, lo tradujimos al castellano, con subtítulos al catalán también, y realmente ha sido muy bien acogido, porque me parece que ver justamente a un sector de trabajadoras en primera línea, ¿no? En este caso de enfermeras, que no solamente estáis peleando por lo que son vuestras reivindicaciones inmediatas y urgentes, ¿no? Que es que os den los medios para poder trabajar, sino que también estáis planteando un programa para que se resuelva esta crisis sociosanitaria y se haga en base de tocarle los intereses y los beneficios a los grandes capitalistas, ¿no? A los de la sanidad, en primer lugar, que allí en Estados Unidos tienen un peso incluso mayor que el que tienen aquí, ¿no? Por la ausencia de un sistema público de salud universal, pero también a todas esas grandes empresas que podrían ser perfectamente intervenidas bajo control obrero y empezar a producir todo eso. A mí me parece una experiencia muy valiosa porque realmente que sectores de la clase trabajadora empecéis a pelear, empecemos a pelear por una perspectiva y un programa así, digo, es importante per se, va a marcar cómo salimos también de esta crisis, ¿no? Si hay sectores del movimiento obrero que empiezan a tener esa perspectiva. Yo te quería preguntar si nos podías contar un poquito de otras experiencias que también venís cubriéndolas bastante desde Left Voice, ¿no? Otras experiencias de trabajadores. Los has mencionado antes un poco, ¿no? De trabajadores de Amazon, de supermercados, ¿no? O incluso la experiencia de esa protesta que organizaron los trabajadores de General Electric, ¿no? Que sería una gran multinacional, obviamente, una gran empresa de fabricación de aviones, ¿no? Y que se plantaron para exigir la reconversión de sus talleres para la fabricación de respiradores. No sé si nos podías explicar un poquito esas otras intervenciones de la clase obrera estadounidense. Claro, lo que vemos que la clave es no solo tenemos el poder para juntarnos y denunciar lo que está pasando, siendo ahora un episodio dentro de una historia muy larga de capitalismo de crisis, de capitalismo cínico que se nutre por el sufrimiento y la desigualdad entre las clases, sino vemos que la clave es el control obrero, o sea, no la nacionalización bajo el control de Trump y la clase capitalista. O sea, sí, como decís, hay muchos ejemplos ahora de acciones de paros, de protestas, y en el caso de Amazon fuimos de Left Voice, los compañeros de Left Voice, para cubrir y para hablar con los trabajadores que hicieron un cese de producción. Y, por ejemplo, en Detroit hay enfermeros que
salieron de la sala de emergencia exigiendo más equipamiento de protección. En Nueva York, nosotros, no solo en mi hospital, sino en varios, hoy en la noche van a hacer una acción la semana que viene. Entonces, una docena de hospitales y de lugares de trabajo. Y están llevando, o sea, la idea que la respuesta o la solución no viene de las manos y las mentes de los patrones, pero con la solidaridad y la posición social que tenemos siempre los trabajadores, pero sobre todo ahora los trabajadores esenciales que tienen que volver a trabajar para proveer los servicios necesarios. Y la otra pregunta era, perdón. No, te pedía si nos podías contar estos sectores que has hablado. Lo que pasa es que nos ha salido otro problema técnico, perdona, en Instagram esta vez que nos hemos separado. Entonces no sé si tú tienes ahí para reconectarte, porque tengo más de 50 personas siguiendo. Ahí lo veo. Ahí, ver. Yes. A ver. Vamos a ver. Esperándole hoy. Sí. Ahora, disculpar a los amigos y amigas que nos seguís Está bien. de Ámsterdam, de Instagram, perdón. Ya no sé ni qué digo. Bueno, no, quería leerte algún mensaje más que nos ha llegado, bueno, de Edgar García. Dice, da la sensación de que habla de un movimiento de socialización de los medios necesarios para la lucha contra el virus. Me gustaría preguntar de cómo de amplio es ese movimiento, ¿no? Preguntan hasta dónde llega estas muestras de las que dabas cuenta, ¿no? De resistencia, de intervención obrera, hasta dónde llega. Otros mensajes también aquí, bueno, Adrián, dice, felicidades compañera, nuestras vidas valen más que las ganancias capitalistas. Y Hilda Sánchez también te vuelven a mandar un mensaje de apoyo, de saludo a las mujeres de Argentina que abrazamos desde nuestro corazón. También antes había visto uno, pero que se me ha perdido, que te mandaban saludos desde Chile, ¿no? Y contaban ahí la experiencia del comité de resguardo de Antofagasta que se ha puesto a reconvertir y a producir insumos médicos, los insumos médicos que están faltando en todo el mundo. Te quería preguntar eso, ¿cuánto de amplitud tiene lo que preguntaba esta persona, Edgar, cuánto de amplitud tiene el movimiento? Sí, gracias por los saludos, muy bienvenidos. Les seguimos la lucha de los compañeros de Chile, Antofagasta, que también crearon comités independientes de los trabajadores y también, claro, la lucha de los trabajadores en Argentina y el movimiento de mujeres panirosas. Entonces es algo increíble que estamos recibiendo su solidaridad acá. Claro, ¿qué diría? Las acciones y la llamada para la socialización de la industria y el sector de salud lo está llevando un sector, una minoría de trabajadores, pero es bastante amplio. Por ejemplo, creamos una red de enfermeros que se llama National Nurses Network, que ahora está planificando y promoviendo un día de acción de salud público que está llevando precisamente esa llamada para nacionalizar la salud, movilizar la industria para resolver la crisis de escasez de equipamiento. Entonces, lo que hace un mes fue casi imposible imaginar esta conversación en un nivel nacional, popular, cubierto por los medios burgueses, por ejemplo, New York Times, BBC, CBS. Ahora es algo que se está discutiendo. Gente, claro,
la nueva generación de socialistas, pero más allá de esto, trabajadores que están enfrentando estas condiciones peligrosas y que se siente abandonada por los poderes políticos tradicionales. Entonces, esta acción vamos a ver que precisamente eso, cuántos va a juntarse con estas demandas sociales, y lo que vemos es quizás ahora en un hospital hay 30, 40 personas que se juntan a estas acciones, pero esto puede crecer y esperamos que mientras ven que están luchando enfrente, que están quizás arriesgando un poco sus lugares de trabajo, sus, no sé, posiciones de trabajo, pero están levantando, o sea, el perfil y la conciencia de los trabajadores enfrentando la crisis, claro, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. Así es. Igual, como respuesta obrera, es interesante que si vemos el mapa de dónde está golpeando la crisis, la clase trabajadora está interviniendo como hace un mes o hace 2 meses. Mucha gente podría pensar que era algo imposible, ¿no? Lo que hemos visto aquí en Europa, las huelgas en Italia, ¿no? Por la paralización de actividades no esenciales donde se les obligaba a trabajar a los trabajadores y trabajadoras en condiciones de hacinamiento, de inseguridad. Aquí también en el Estado español vimos lo mismo en los primeros días de cuarentena. Fábricas de 5.000, de 3.000 trabajadores se plantaban y paraban la línea, o en Francia los trabajadores también de la aeronáutica, en este caso de Airbus, donde intervinieron ahí nuestros compañeros también de Revolución Permanente, el diario en francés de nuestra red de diarios, ¿no? Yo te quería ahora preguntar, claro, para mí es auspicioso en general ver estos ejemplos, ¿no?, de intervención de la clase trabajadora, y sobre todo verlos particularmente en países como los que estamos hablando, ¿no?, el Estado español o Estados Unidos, ¿no?, Italia, Francia, que son países imperialistas de primer orden, ¿no? Es donde está golpeando con más dureza ahora mismo el coronavirus. Pero digo que es doblemente auspicioso porque realmente el rol que van a jugar nuestros estados en esta crisis en los próximos meses y años es tétrico, ¿no? Ya estamos viendo cómo aquí tenemos una crisis tétrico, como terrorífico, terrible, no sé cuál sería la traducción en inglés, ahí Juan nos ayuda. Lo que quiero decir es que vemos por un lado cómo compiten como buitres carroñeros entre los distintos países europeos ahora mismo, ¿no? Las tendencias al refuerzo del discurso agresivo y del imperialismo norteamericano, pero también incluso estamos ya viendo noticias que nos hablan de cómo estos países imperialistas están acaparando el escaso material sanitario y equipamientos médicos existentes, y que eso va a producir un desabastecimiento todavía mayor y con consecuencias fatales en América Latina, África o Asia, ¿no?, cuando la crisis empiece a tomar cuerpo, ¿no? Entonces, ahí yo te quería preguntar, bueno, cuál es un poco la perspectiva, tanto tuya como de tus compañeras y en particular también de Left Voice, ¿no?, de cuál debe ser también el rol de la izquierda y de la clase trabajadora en los países imperialistas ligado a este problema, ¿no?, que son nuestros estados los que imponen embargos criminales, ¿no?, contra Irán, contra Venezuela, ¿no? Y bueno, ¿cuál debería ser también el programa de una izquierda internacionalista desde países imperialistas de primer orden como Estados Unidos, en este caso? Sí, estoy preguntando a Juan traducirme un poco tu discurso, pero creo que más o menos entendí la pregunta. Voy a intentar responder. Sí, por la parte nuestra, nosotros vemos que el sistema mundial ahora no es solo uno de capitalismo, sino un capitalismo imperialista, que para nosotros es algo clave y central hasta para
para analizar y ver, por ejemplo, la candidatura de Sanders, donde se ubica acerca de la política imperialista. Vemos que justo ahora el Estado está moviendo fuerzas militares para alrededor de Venezuela, por ejemplo, Irán. No es que está con una crisis sanitaria acá, no es que están bajando sus políticas agresivas y brutales contra la periferia y países semicoloniales. Se puede decir que está viendo todo eso como una oportunidad para avanzar estos intereses. Por ejemplo, vemos en términos nacionales, domésticos e internacionales, vemos que está juntando el equipamiento para vender en el mercado al highest bidder. Al que pague más. Sí, al que pague más. Son las compañías hedge funds que están manejando las máscaras de N95. Y vemos también que con un discurso recontra nacionalista, imperialista, Trump está justificando la militarización de la frontera. Hay millones de gente encarcelada y miles de migrantes que están buscando un lugar, o sea, saliendo de una situación de riesgo que tiene su raíz en la misma política imperialista. Entonces, migrantes de México y América Central que están en estos centros de concentración y con mucho riesgo de exposición y de coronavirus. Y vemos lo mismo en la población encarcelada, que tiene una proporción grande de afroamericanos y gente de color. Entonces, son estos problemas sociales que siempre existían, pero ahora están mucho peor en una forma aguda que estamos enfrentando y, por ejemplo, llamando la libertad de todos los que están detenidos en estos centros de concentración. Por ejemplo, abolir ICE ha sido un slogan que usamos. ICE. ¿Ah? Explain what's ICE. ICE, que es la agencia de inmigración, son los que detienen a los inmigrantes claro, indocumentados. La migra se dice. Y otra cosa que estamos llevando es una campaña de cancel rent, cancelar la renta, que está impactando a los trabajadores, la clase trabajadora acá y migrantes. Un cese total a las sanciones contra Irán, Corea del Norte, Venezuela. Sí, a la misma vez que estamos luchando acá, no es, o sea, una lucha solo para más recursos, sino una lucha de clase. Y cómo avanzamos nuestro poder relativo durante un crisis así. Y cómo se extiende esta lucha through the borders. A través de las fronteras. Mira, justamente te estaban enviando también, nos están siguiendo esta charla también desde México, ¿no? Desde el otro lado de la frontera, ¿no? Te mando saludos, Farid, saludos desde México también, viva la lucha de las enfermeras en todo el mundo. Y yo me quedo con eso que decías, ¿no? Eso de vender al mayor precio, ¿no? No sé cuál era la expresión en inglés, ¿no? Como una subasta, ¿no? Y que justamente lo que decías antes, ¿no? De luchar porque esas reconversiones sean bajo control de los trabajadores y no de las empresas y de Trump, ¿no? Como puede hacer incluso General Motors, ¿no? Es clave para evitar que se transforme todo esto en una subasta en la que va a haber países enteros y millones de seres humanos que van a quedar totalmente por fuera.
te quería hacer, bueno, una última pregunta, luego leeremos algunos comentarios más, pero una última pregunta porque, claro, justamente cuando estábamos incluso preparando esta charla, saltó una noticia política en Estados Unidos de primer orden, ¿no? Que tiene además, resonancia en todo el globo y particularmente en toda la izquierda mundial, ¿no? Es la retirada de la candidatura de Sanders de la carrera de las primarias demócratas, ¿no? Y su decisión de darle el apoyo abiertamente a Joe Biden, ¿no? Uno de los candidatos por excelencia, en este caso, del establishment del Partido Demócrata, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, porque aquí en Europa no es el caso de Izquierda Diario, como tampoco de Left Voice, ¿no? Pero sí que hay una buena parte de la izquierda que ha mirado con mucha simpatía y con mucha ilusión al fenómeno Sanders, ¿no? De la misma manera que ocurrió con Corbyn o que ocurrió incluso con Syriza unos años atrás, o incluso con Podemos, ¿no? Aquí en el Estado español. Hoy lo tenemos a Pablo Iglesias al frente de la respuesta del gobierno contra el coronavirus, ¿no? Una respuesta que se distingue en nada de la de otros gobiernos europeos, es decir, de salvataje, sobre todo de rescate a las grandes empresas y no querer tocar nada, no traspasar la línea de la propiedad privada para poder atender esa situación de emergencia sanitaria y de la emergencia económica y social que ya empieza a aparecer, ¿no? Pero te quería preguntar por eso, ¿no? Aquí a Sanders se le ha visto siempre, o se le viene viendo por parte de una parte de la izquierda como casi como un socialista, ¿no? Él, hay que decir que nunca se ha definido así, sino que se define más bien como un liberal al estilo New Deal, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es vuestra lectura, ¿no? Desde Left Voice de esta retirada, ¿no? Del apoyo que da a Joe Biden, ¿no? Y bueno, también de qué relación tiene esto con el inicio de esta gran crisis, ¿no? Sanders se retira en el momento en el que el imperialismo norteamericano se prepara para entrar en una crisis que a todas luces va a ser, en todas las escalas, mucho peor que la del 2008. Sí, es una muy buena pregunta, porque creo que lo que pasa acerca de la candidatura de Sanders refleja o expresa mucho la situación política, sobre todo de la izquierda en los Estados Unidos. Claro, como decís, Sanders ha creado mucha esperanza y, digamos, ilusiones en la potencial de cambiar el sistema desde adentro. La organización Democratic Socialists of America, el DSA, ha crecido un montón desde su primera carrera de elección en 2016, pero todo eso, su retraso y dando su apoyo totalmente a Joe Biden, una candidatura totalmente neoliberalista, ni siquiera apoya a la llamada ahora básico, que es Medicare for All, y es totalmente apoyado por los intereses financieros capitalistas. Pero es como previsto, porque ya Sanders venía diciendo que siempre iba a apoyar cualquier candidatura del Partido Demócrata. Entonces vemos que desde antes, como decís, casi socialista, no es socialista porque lo medimos sobre en cómo son sus políticas contra el imperialismo americano. Y vemos que su récord siempre fue apoyar los movimientos y acciones imperialistas, quizás con una crítica débil, pero hasta la guerra, las sanciones contra Venezuela, por ejemplo, diciendo que estas son políticas humanitarias, no sé qué. Entonces vemos que es muy bogus, no es un socialista que denuncia el imperialismo, no es uno que ahora en esta crisis, que vemos que los trabajadores de primera línea están levantándose, no está como dándole fuego y petróleo a estos movimientos, o sea, viendo que esto es la oportunidad, la esperanza y oportunidad para transformar la sociedad, sino, bueno, vamos a
atraer a la gente a apoyar el Partido Demócrata. Y eso lo que hace es relegitimizar Legitimar. el partido justo en el momento en que millones de jóvenes están desilusionados por el mismo Partido Demócrata. Muchos se juntaron a apoyar la campaña electoral de Sanders porque dijeron, bueno, no hay nada que queda en el Partido Demócrata sino este tipo que por lo menos expresa los problemas de salud pública, los problemas de cambio climático, la crisis de eso, o sea, y se presenta siempre como un outsider del establishment, aunque ha sido parte del Senado por 30 años o más. Entonces, eso fue, para mí, es un señal, o sea, progre o un instinto bueno de la gente joven que está viendo socialismo y está izquierdizándose, politizándose en estos años después de la crisis económica de 2008. Entonces, nosotros vemos que lo que necesitamos es ya rompernos completamente y formar un partido de la clase trabajadora, que no es basado en los intereses y en el control de los capitalistas, los patrones, lo que nos oprimen, sino tener nuestra propia organización que puede levantar o llevar enfrente justamente estos movimientos de trabajadores y avanzar, por ejemplo, que estamos exigiendo la nacionalización de la industria bajo control obrero. Y de Left Voice siempre queremos ser parte y contribuir de un creciendo generación de socialistas para crear una semilla de un partido revolucionario. Queremos converger con las fracciones más de la izquierda, radicales, de los movimientos sociales, del DSA, por ejemplo, de los nuevos que buscan la solución a la crisis capitalista y fusionarnos, o sea, dar encouragement. Dar coraje o incentivar, empujar. Sí, incentivar a que creemos nuestro partido revolucionario. Está muy bueno lo que estás respondiendo. De hecho, te iba a leer una pregunta, la voy a leer igualmente, pero ya la has respondido, ¿no? Una pregunta que nos hacía por las redes, ¿no? Benjamin Rupp, una película, bueno, la traduzco, parece que hay discusiones sobre un tercer partido porque muchos trabajadores están hartos de ambos partidos burgueses. Bueno, es justamente lo que nos estabas comentando. También, bueno, leerte algunos saludos más, han llegado muchos, no puedo con todos, pero sí algunos, ¿no? De Luismi Ruiz, que dice un saludo enorme y nuestra gratitud absoluta en nombre de los trabajadores de Amazon, de aquí, del Estado español. Luismi es un delegado de Amazon en Madrid y que justamente es uno de los sectores que también aquí están denunciando muchas de las mismas cuestiones que allí en Estados Unidos de falta de equipo. Y Claudia Añazco nos dice, no son heroínas ni héroes, son la primera línea que enfrenta la pandemia en Estados Unidos, el país con más contagios del mundo. Dicen insumos y quieren que las empresas reconviertan su economía para ponerlas al servicio de frenar el coronavirus. Fuerza, compañera. Bueno, yo creo que es el resumen de la charla o de la entrevista. Pero me pasan más entrevistas. A ver. Ahí. Sí. También me mandan otro saludo, Iván, bueno, es Iván y Asier, son dos compañeros que son delegados en otra multinacional, aquí en el Estado español, en Telepizza, y tienen un enorme saludo desde los delegados sindicales de la multinacional Telepizza en Estado español, que para que conozcas es una especie de Pizza Hut, supongo que es la marca más conocida allí en Estados Unidos, pero aquí española, y son miles de trabajadores que están trabajando, en algunas ciudades han hecho
suspensiones, pero en otras muchas siguen en activo, y ellos están denunciando las condiciones de inseguridad, ¿no?, que hay, y proponiendo la organización de comités de salud e higiene para garantizar esas condiciones, y al mismo tiempo peleando porque todas esas grandes cadenas de restaurantes como McDonald's, Burger King, Pizza Hut y demás, sean puestas bajo control de sus trabajadores para producir comida, pues para atender las necesidades alimenticias que hay hoy, mayores que antes de la crisis del coronavirus, desde personas mayores que están en casa y no pueden hacer la comida o no pueden salir a comprar, hasta familias que en las últimas semanas se han visto literalmente abocadas a la ruina. Así que bueno, nada, con estos estos últimos saludos y demás, de distintos sectores de trabajadores y demás, quería agradecerte mucho, Tre, la conversación, ha sido un placer. Gracias a vos. Y nada, es simplemente despedirme para todos los lectores y lectoras que nos han seguido, ¿no? Muchos ya son fijos, ¿no?, que vienen siguiéndonos desde las primeras charlas, agradecerles que hayan vuelto a conectarse este viernes, recordarles que seguiremos con estas actividades todos los viernes, y el martes sigue la Cátedra Libre Karl Marx. Pero me mandan otro. También, mira, es que los saludos de otros sectores de trabajadores en lucha, así que acaban de mandar otro de parte de los trabajadores de Coca-Cola en lucha desde Argentina. Mucha fuerza, compañera en primera línea. Bueno, simplemente, para ir cerrando eso, recordatorios de próximas citas. El martes seguiremos con la cátedra virtual Karl Marx, con Matías Mayelo, en una charla sobre estrategia socialista, y el viernes que viene volveremos a conectar con otra charla para tratar la crisis del coronavirus desde esta perspectiva anticapitalista y revolucionaria. Es decir, y volver a invitar, insistir a todos los que nos veis, a todos los que nos seguís, a todos los que estáis leyendo el diario, que queremos que seáis parte también de Izquierda Diario, que no seáis solamente lectores o gente que se conecta para ver estas charlas, que por supuesto también, y que para eso estamos impulsando los círculos virtuales de la Izquierda Diario, que podéis contactar con nosotros por los distintos medios, por WhatsApp, por las distintas redes sociales, para sumaros y que sobre todo nos ayudéis y seáis parte de la difusión de estas ideas, de este programa, de esta perspectiva anticapitalista y de clase entre vuestros amigos, vuestros familiares, vuestros compañeros de trabajo, vuestros compañeros de estudio. La conversación que veníamos teniendo con Tracy demuestra que la clase trabajadora está empezando a dar una respuesta, y que en el mismo sentido, para que esa respuesta pueda realmente tomar fuerza y poder ganar, es necesario que de esta crisis seamos muchos más los trabajadores y la juventud que salgamos con estas ideas claras o con esta perspectiva y con este programa, y sobre todo con la vocación de difundirlas y de organizarnos para pelear con ellas en todas las empresas, en los centros de estudio y demás. Y bueno, invitamos también a todos los que nos estáis viendo a que esta charla quedará colgada, y que si conocéis gente que le puede interesar la experiencia que nos contaba Tre, que copiéis el link y que se la paséis a vuestros amigos y compañeros de trabajo y demás que creéis que les puede interesar. Nada más, muchas gracias, Tre, muchas gracias, Juan, por la ayuda en la traducción, y que vaya muy bien. Chao, compañeros. Chao. El vídeo. Ahí. Si quieres hablar de esto. Por favor, ya estamos fuera de